Listo. Así que Hola, no. hola. Hola. Cosas que pasan, ¿no? Sí, Cosas que pasan en la virtualidad. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo te ha ido? muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Excelente. Bueno, por acá ya nos acompañan, está Yesenia y ahorita estaba por allí Angie, entonces bienvenidas a este espacio. Les estaba Súper por aquí bien. haciendo algunas preguntas, aprovechando pues que estábamos allí. Y Nati, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás en este espacio? ¿Por qué vamos a hablar hoy de licencia menstrual? Bueno, Juli, y todos los que están conectados. Mi nombre es Natalie Pinilla, soy ingeniera industrial y en este momento me estoy centrando y enfocando mucho en la productividad empresarial a partir de los procesos y también con ayuda del liderazgo y de la planeación estratégica, de ver cómo todos estos aspectos pueden afectar la productividad de una empresa y cómo todo esto es supremamente importante. Y en este caso pienso que aunque es un tema que tiene muchos pros y muchos contra, y todo depende desde donde se mire, también tiene mucha incidencia en la productividad. Entonces, es muy importante hablar sobre esto y tenerlo en cuenta porque realmente es lo que se viene y hay que mirar cómo implementarlo. Claro que sí, Nati. Y hay algo que a mí me gustaría también complementar y es que más como de mi parte, es que estamos como de cierta manera, no es una confrontación, pero estamos ahí como en dos posiciones porque quienes me conocen así como más de cerca saben que yo no sé, yo siento que tuve como un cambio de mentalidad. Yo antes también era como que no, es que las empresas y la productividad y todo eso, no digo que tú seas así pues al extremo, no, pero yo sí era como un poquito más hacia el extremo. Y pensaba mucho desde esa parte que a veces uno se vuelve como muy estricto y uno dice, no, es que las empresas tienen que ganar y los trabajadores se tienen que adecuar de una u otra manera. Pero en medio de todas las cosas que van pasando, entonces por allí, hola Harold, uno se dando cuenta de que una empresa no es las cosas que están ahí, o sea, una empresa no es el local, una empresa se compone de la gente. Y ahí es donde ya entran todo este tipo de actividades y todo este tipo de elementos, licencias, incapacidades y todo eso. Y ahí es donde también hay que tenerlas en cuenta para que la empresa sea funcional. Y adicionalmente, pues también como una experiencia personal, siento que me vine a acercar mucho al tema de equidad, al tema de, porque ya lo viví, o sea, yo supe y he sabido y he vivido muchos niveles de discriminación en muchos segmentos, especialmente en el laboral. Y cuando uno vive eso, ya uno ve las cosas de una manera distinta. Entonces nos pareció muy bacano poder tener como esa visión desde la productividad y tener también esa visión desde la equidad y que al final eso no es contrario. Yo pienso que esa es una de las conclusiones que vamos a sacar más adelante, pero pues que esa va a ser como la línea de toda esta conversación que vamos a tener, que no es como un choque de dos cosas, sino que al contrario es como, venga, miremos a ver de parte suya, de parte mía, qué podemos construir, que ese es el objetivo, ¿no? Creo yo. Súper chévere, Juli. No, y además tú tienes toda la razón y por eso yo les comentaba al principio de mi presentación, el liderazgo es una parte súper fundamental para la productividad, porque el liderazgo, ¿qué tiene en cuenta? Pues las personas. Entonces, Ujú. básicamente es, y en la parte de productividad también se trabaja mucho el tema de adaptación de los sitios de trabajo, todo este tema que realmente es súper enfocado en el trabajador y en sus necesidades. Entonces, nada, pues ya para iniciar el tema, quería como preguntarte cuáles, que sé que tú sabes un poco más de esto, de cuáles fueron como los inicios y todo esto que desencadenó esto que ahora conocemos como licencia menstrual. Bueno, dentro de esa pregunta hay que irnos también al tema de derechos de las trabajadoras, ¿no? Porque yo creo que todos somos sabedores que siempre se ha hablado es como de el trabajador, porque naturalmente quien trabajaba eran los hombres, ¿no? Ellos eran los que iban, trabajaban, les pagaban, que tenían cédula, que tenían una representación como un ciudadano, en cambio nosotras no, nosotras vinimos a sacar la cédula ya mucho tiempo después. Entonces hay que partir de allí. Entonces, por eso hablamos de equidad, porque es que históricamente siempre nos hemos dado cuenta de que el tema laboral ha estado, y pues la mayoría de cosas ha estado más enfocado hacia los hombres, ¿sí? Hacia lo que el hombre necesita y pues obviamente se han ido desarrollando, porque ellos tienen unas necesidades muy distintas a las nuestras. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a partir de eso. Entonces cada uno tiene unas necesidades y pues lamentablemente o
por los motivos que sean, pues siempre a nivel de equidad, pues apenas ahora estamos como tratando de cerrar un poquito esa brecha, pero siempre hemos estado en un nivel de desigualdad. Entonces, Claro. cuando nos damos cuenta de ese nivel de desigualdad, esto viene arrastrando una cantidad de años. Y Cuéntame. y que desde la prehistoria se tiene al hombre como el que salía, buscaba todo el sustento y era El básicamente proveedor. el que trabajaba, ¿sí? Desde ahí se tienen muchas esas concepciones y que las mujeres eran dedicadas a qué? Simplemente al hogar, a la casa, a los hijos y pare de contar. Entonces es toda esa evolución que no solamente viene de unos años atrás, sino desde el inicio de nuestros tiempos. Entonces es todo eso también para complementar pues ahí lo que está. Claro, claro, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que en teoría no es que la mujer no saliera, por ejemplo, a trabajar, ¿sí? En tiempos anteriores, sino que de pronto no se le veía representada como que fuera un trabajo, o sea, como digamos que la formalidad del hecho de que yo también estoy trayendo algo al hogar no se veía allí. Entonces, cuando eso empieza a evolucionar y con la revolución industrial y con todas estas huelgas también que se empiezan a generar pidiendo derechos laborales, ahí también las mujeres tienen un espacio y empieza como ellas a sentar esa posición, a decir, hey, espera un momentico, o sea, yo también tengo derechos y aquí no podemos hablar, es que los derechos del hombre, porque de hecho antes todo se mencionaba, era como, siempre se habla, es que los hombres, no, es que son los derechos de las personas trabajadoras, o sea, ahí cabemos todos. Entonces, cuando empezamos a identificar que las mujeres también tienen unas necesidades diferentes, ahí es donde se dice, bueno, tenemos que empezar a legislar y a sacar una normatividad que aplique para un lado y aplique para el otro, o sea, que a ambos les permita desarrollarse en su etapa laboral. Por eso es que, por ejemplo, pues también ustedes saben que yo soy súper experta en tema laboral y puntualmente en ergonomía, que es todo lo que tiene que ver con levantamiento de cargas y todo eso, está ya identificado que las mujeres pueden levantar algo y los hombres otra cosa, un peso diferente, porque eso ya está identificado. Entonces es una manera de empezar a nivelar las cargas. ¿Qué pasa entonces con la licencia y por qué llegamos a todo eso? Porque se empezaron a dar cuenta que las mujeres normalmente tenían unas ausencias que eran repetitivas, ¿sí? Y que esas ausencias repetitivas casi siempre se daban, era por todo el proceso menstrual que nosotras pasamos. Sí, y que igual se habla de personas menstruantes porque a la final no todas las mujeres menstruan, llega a una etapa donde arrancan y donde finaliza esa menstruación, o incluso hay unas que nunca. Entonces, pues ahí hablaríamos es particularmente de las personas que pueden menstruar. Entonces, cuando empezamos a identificar ese tipo de procesos, nos damos cuenta de que esas ausencias empiezan a ser repetitivas y empiezan a generar también como que, bueno, el empleador dice, esta señora se me está ausentando cada mes, eso es que no quiere trabajar, entonces vamos haciendo esto, vamos saliendo de ella. Y hasta ahí es donde yo te puedo decir que llegamos a hablar de una licencia menstrual y también te tengo que decir que esto no arranca en Colombia, esto arranca en los países asiáticos, entonces pues ahí también es importante tener en cuenta que miren, esto no lo empezamos acá, ahora se está procurando a través de este proyecto de ley traer, pero no es nativo como tal que se haya creado aquí y hay otros países también europeos que ya han ido implementando esta medida. Claro, Juli, súper. Y como dice Angie, nuestra biología y nuestra parte biológica es súper diferente en cada persona. Y además de eso, en el proyecto de ley que lo estuve estudiando un poco, no se habla solamente de mujeres, sino de personas menstruantes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se enfoca en la mujer como tal de nacimiento, como se le otorga de nacimiento que es mujer, sino que muchas veces las personas transgénero y esta población LGTB que también muchas veces pues cambian su fisiología, su aparición física, este tipo de cosas, pero pues también internamente pues ellos también tienen una menstruación y a ellos también se les hace como esa inclusión de que también para ellos es válida la ley. Exactamente, y algo que también quisiera complementar, que de eso no se habla mucho y eso también tiene que ver como por todos esos tabús que hay hombres que tienen ciertos sangrados, ya sea por procedimientos médicos o por condiciones de salud, que son sangrados que se dan de una manera periódica porque ustedes saben que el tema menstrual viene de algo hormonal, entonces no vamos a entrar hasta allá,
pero a lo que voy es a que hay personas que no necesariamente biológicamente, digamos, que nacieron mujeres, pero que también tienen este tipo de condiciones de salud y que también deben ser cobijadas por esta medida. Entonces, por eso hablamos de mujeres menstruantes y volvemos a lo mismo. Hay mujeres que pues ya pasan su edad de menstruar y pues ya no lo van a hacer. Entonces, también ellas, digamos que en ese sentido estarían excluidas de la medida, pues porque no lo van a necesitar por este padecimiento que tengan. Entonces, algo que me parece importante allí es empezar también mencionando cuál sería como ese beneficio para las mujeres, pero en el caso también, cuál podría ser ese beneficio para las empresas, porque hasta ahí cuando lo vemos uno dice, darles una licencia porque están menstruando, pues qué beneficio me va a traer a mí como empresario, como emprendedor, que de pronto tengo 3 o 4 trabajadoras y se me va una un día. Entonces, ahí ¿qué beneficios verías tú? Bueno, dentro de eso es que yo hablo mucho de cultura empresarial. Dentro de la cultura empresarial se vienen todos esos valores y qué es lo que es importante para la empresa, para dar un trabajo digno a las personas. Entonces, dentro de eso estaría muy bien vista esta ley de ese trabajo digno hacia las mujeres, o en este caso, todas las personas que lleguen a menstruar, o como tú lo decías, incluso hombres que tienen ciclos hormonales diferentes, podríamos decirlo, que podrían caber ahí. Pues ahí podría decirse que un beneficio es que no solamente se tenga en cuenta, digamos, por ejemplo, la mujer le dio un desmayo porque estaba en etapa de menstruación, se desmayó, tuvieron que parar toda la producción, o sea, todos sus procesos por eso. Entonces tienen una parada de producción inesperada, pero que si en este momento esa persona dice como me voy a tomar este día porque sé que tengo unos síntomas que me afectan a nivel laboral, entonces se puede hacer una reprogramación de la producción o de lo que quiera o de los procesos que se lleven a cabo en la empresa, y así entonces como que no nos coge de sorpresa a nivel de la productividad que se tiene. Entonces creo que ese sería uno de los más grandes impactos que puede tener esta ley, de poder decir, puedo tomar una reprogramación desde antes, con antelación, para que no me coja pues desprevenido y me toque parar todo de un momento a otro. Entonces, básicamente eso. Súper. Y algo que allí también me parece importante es que hay muchas empresas grandes que ya lo hacen de manera voluntaria, por ejemplo Adidas, y eso hace que las personas conectemos con esa marca porque decimos, uy, bacanísimo esta empresa que apoya a las mujeres que trabajan allí, y que no solamente se nos quedan en el discurso de mercadeo ahí que nos venden, que es que aquí queremos y apoyamos, no, sino que realmente cuando uno empieza a mirar las prácticas que ellos tienen internamente, pues eso hace que las personas también conecten con esa marca. Entonces también ahí sería muy chévere que pues si lo estamos haciendo de manera voluntaria, hay que mostrarlo también, y pues si ya lo estamos haciendo pues de manera obligatoria cuando de pronto ya esté la ley, pues también es respetar, porque eso es un derecho al final de todo. ¿Listo? Algo que me gustaría también mencionar es cómo funciona. Quería agregar otro pedacito, que por ejemplo es preferible pagarle un día a una persona que se ausenta digamos que por un tema médico, podría decirse que es un tema de alguna enfermedad o algún síntoma que tiene que no le permite generar, pues hacer bien su labor, que parar todo lo que se está haciendo y asumir con los costos y pérdidas que eso puede asumir. O sea, que eso puede como acarrear dentro de ese día, y eso que es un solo día. Entonces es mejor pagar un día laboral a una persona que perder un montón de dinero pues en otros, digamos que en otros aspectos de la empresa. Y antes de llegar a eso, porque aquí ya te tengo una pregunta, me gustaría también contarles un poquito de cómo funcionaría en el momento en que se apruebe esta ley, porque ahora, recordemos, está en proyectos y tienen que pasar unos debates, tienen que revisar, tienen que mirar, pero pues siendo honestos, bueno, esto puede que no pase ahora, o sea, puede que no lo aprueben ahora, puede que sí, pero esto va a llegar a un punto en que lo van a aprobar, porque esto es una directriz prácticamente a nivel mundial, o sea, todo se está volcando a este tipo de iniciativas, ¿listo? ¿Y por qué se están volcando a esto? Porque es que, miren, más o menos el 38% de la población trabajadora es menstruante, o sea, no es cualquier pedacito, es una cantidad importante, 38%.
De esas personas, más o menos, de las mujeres pues que consultan o de las personas menstruantes que consultan, más o menos el 8% tiene un proceso de una menstruación dolorosa. O sea, que es el cólico, donde uno siente que ya se va a desmayar, que ya está ahí así prácticamente. Y eso es muy complejo porque te puedes desmayar, te puedes caer, te da dolor de cabeza y pues nadie así trabaja. O sea, uno no es productivo, uno está ahí y eso es como un ente porque uno no trabaja realmente. Entonces a la final eso no va a hacer funcionar. Entonces, pues es preferible de pronto empezar a mirar este tipo de iniciativas y cómo se pueden integrar y no tener esa persona ahí con ese dolor. Y algo que tú mencionaste mucho y es que yo asesoro una empresa, bueno, varias empresas, pero hay una en particular, que ellos tienen una población grande de mujeres. Y me parece muy curioso es que a ellos ya les ha pasado en varias ocasiones que se les han desmayado las chicas allí en la empresa. Entonces eso tienen que llamar, no, que es que llamen a la ambulancia, que es que no sabemos qué hacer con ella. Que no. Entonces eso también son costos, o sea, a la final eso es una gastadera de dinero allí con algo que de pronto se hubiera podido manejar de una forma diferente. Y algo que me gustaría, antes de hacerte la pregunta, decir es ¿cómo funcionaría esta licencia para que lo tengamos en cuenta? Básicamente es que se le daría un día a la persona al mes, que sería más o menos en un periodo que no lo podría pedir, digamos, antes de los 26 días. Entonces, por ejemplo, yo me tomo la licencia el 1 de enero. Entonces, me tomo la licencia el 1 de enero, la siguiente licencia, o sea, mi siguiente ciclo, yo lo podría pedir del 26 para allá, o sea, del 26 de enero en adelante. Básicamente, para redondear la cifra, sería un mes, o sea, como un día por mes. Pero ojo, porque el hecho de que exista la licencia no quiere decir que esto se va a tomar hacia la loca, no. Lo que se busca es que primero sacan la ley, que es como la directriz general, y después se busca complementar con otras normas. Entonces, en esas normas ya lo que de pronto se podría regular un poco es mirar a quiénes se les va a dar esa licencia. Y pues también ahí viene la educación a nosotras mismas, y es que pues si yo no tengo ese dolor, pues yo para qué voy a solicitar ese día, ¿cierto? Entonces eso me Sí. parece importante. Pues eso es lo que uno creería, ¿no? Eso es lo que uno creería. Eso sería lo ideal. Porque bueno, acá hay algunas cosas que también tienen que ver con la pregunta que nos hace Santi ahí. ¿La licencia es igual para todas? En efecto, pues si sacan una ley, pues debería regir a nivel general, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mujeres irregulares, hay mujeres regulares, como me sucede a mí, que soy irregular. Yo no sé si me va a llegar hoy, y si me llega hoy, no sé si me va a durar 3, 8 o 15 días, y después de eso, no sé si me va a llegar a los 8 días, a los 15 o al mes siguiente, ¿sí? Entonces, en esos casos, afortunadamente, yo no soy, o sea, como así de malestares y esas cosas. O sea, yo nunca sé cuándo me va a llegar y cuándo no, pero sé que no voy a tener un malestar, digamos, de alto grado. Pero ¿qué pasa con las mujeres que sí tienen ese desorden como yo y que también sufren esos malestares durante esos días, que no saben cuándo va a ser? Entonces, creo que en ese caso la ley sí se queda un poco corta porque está, digamos, que dando una generalización de algo que, como decían también antes, es como de la fisionomía de cada persona. Entonces, pues ahí también habría como una gran, no sé, es como un poco de cada persona y como que no se podría generalizar mucho, pero pues a la vez la ley debería tener como algunos ítems o algunos temas de aclaración en algunos casos específicos, como si se hace, porque pues estuve viendo que en algunos casos se tienen en cuenta pues algunas enfermedades como dismenorrea, endometriosis y este tipo de cosas. También creo que los ovarios poliquísticos o estas cosas, que son ya como temas más específicos de cada persona, entre otras cosas. Y hablando de esto, yo quería preguntarte, porque estuve leyendo y hay en unos países en los que se pide una justificación para que la persona pueda acceder a esta licencia, pero también pues todavía como que eso no queda muy claro si en Colombia se va a pedir justificación o no, porque ahí es donde justamente entré yo con la palabra, y es que lo ideal sería que la persona fuera consciente y dice, bueno, si yo no sufro ningún síntoma, entonces yo para qué pido licencia, ¿no?
pero es que this is Colombia, ¿sí me entiendes? Y pues hay mucha gente que se puede aprovechar de eso para pedir un día porque sí, y además pues me lo van a pagar, entonces pues qué importa. Entonces pues Sino que también como que hay muchas cosas ahí. ok, ahí entra como una cantidad de pensamientos, pero antes quiero leer un poquito por acá que nos están dejando pues varias cosas en el chat. Entonces por acá Angie nos decía que ella le daba eso en el colegio, era horrible. Ay, eso era horrible también cuando tenía sus uniformes de falda y uno no sabía ni qué hacer con eso. Pero bueno, Y el lo que mío tú era decías clarito. también. Ay, horrible, terrible. Yo no sé por qué hacen esos uniformes así. Sí. Entonces, y también lo que tú dices de pensar, de hecho pues a mí en particular no me pasó, pero a una compañera estábamos en una actividad de capacitación lúdica y preciso ella se fue con su pantalón blanco y cuando esa muchacha menos pensamos estaba por allá así doblada del dolor y pues había sangrado el pantalón, o sea, eso fue tenaz, pero ella era de esas personas que no saben cuándo va a pasar y que les duele horrible. Entonces, imagínense y estaba trabajando. Por acá nos preguntaba Santi pues que la licencia es igual para todos y también allí nos decía que ella quería dar un apunte y es que el proceso menstrual no debe doler, pero se ha normalizado totalmente. Por eso es que también hace poco se sacó una ley que era que es la de la endometriosis y ahí también se amarra un poquito el tema de la licencia menstrual, es que si nosotros le exigimos a las mujeres que tengan un certificado médico se van a quedar esperando. ¿Por qué? Porque acá en Colombia a veces para estos temas, y eso, bueno, no, eso no es solo en Colombia, eso es a nivel mundial, a veces para estos temas de estas dolencias se normaliza incluso por el mismo personal de salud. Entonces uno dice, no, eso es normal, la menstruación, eso es normal que duela, eso es normal que le dé el cólico, eso es normal que le dé el dolor de cabeza, pero realmente las personas expertas que han integrado también una visión de equidad y de género en todo su estudio de la medicina, dicen eso no es normal, la menstruación no debería doler. Una persona para que le diagnostiquen endometriosis se puede demorar más de 10 años. Entonces imagínense que uno tuviera que tener un certificado médico para que, no, pues 10 años de trabajo, ya aguantándose el dolor, de aquí a allá, imagínense entonces casi que media vida laboral sin ningún tipo de apoyo. Entonces, por eso es que se sacan este tipo de normatividades. Y algo que también quisiera hablar es, cuando pensamos en la licencia que se da por enfermedad, a veces no nos cuestionamos tanto y todos tenemos acceso a esa licencia. Yo puedo ir con un dolor de cabeza que nadie me va a hacer una evaluación médica a fondo porque para poderme mirar la cabeza me tienen que hacer una tomografía o algo así. Pero si yo digo que tengo dolor de cabeza, a mí me creen y me incapacitan ese día. ¿Por qué en este caso no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde también hay que entrar a revisar, es que siempre han existido como estos sesgos y ya hay que empezar a sacarnos el chip. Uno, de que la menstruación tiene que ser dolorosa. Dos, de que entonces las mujeres vamos a empezar a abusar de este derecho, sino que obviamente tiene que haber un proceso de concientización. Y lo otro es que existe una ley que mucha gente no la cumple, pero existe, y es que si uno hace un falso, si uno dice que está enfermo y no lo está, para eso existe una ley que sanciona. Lo que pasa es que nadie la pone a funcionar, pero entonces eso mismo lo deberían incluir. Una persona que haga un abuso del derecho de esa incapacidad o de esa licencia, pues también debe ser sancionada, porque esa no es la idea, ¿sí? Entonces, a eso voy. O sea, hay que mirarlo desde las dos ópticas porque realmente yo conozco mucha gente que tiene el partido de Colombia mañana y hoy se van para la EPS y dicen que tienen diarrea, que tienen daño de estómago. ¿Quién les va a hacer un examen que le revise ahí si tiene diarrea o no? Simplemente dice, tengo diarrea y ahí mismo incapacitado 3 días. Pero entonces Sí. en estos casos, ahí sí ya como que nos exigen otro tipo de cosas y no debería ser así. Entonces, volviendo a tu pregunta es, uno lo que se busca es, si la mujer, y respondiendo pues también a una pregunta que por acá nos hacía Santi, y es, si la mujer tiene ya un antecedente de endometriosis, dismenorrea, o sea, si ya tiene un proceso de historia clínica conformada, puede pedir más de un día, ¿sí? O sea, porque ya entraría es como en un proceso de incapacidad. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente médico. ¿Listo? Si la mujer no tiene el antecedente médico, allí puede hacer uso. Es como, está la opción, tómela si la necesita, pero si no la necesita, no la toma. Pero allí también entramos a esa discusión que sería, ¿qué día la tomo? Porque uno no se programa para, ay, no, hoy voy a menstruar, no, eso es algo que pasa. Y ya. Algunas sí sabemos y algunas no saben.
cuándo les va a pasar. Exacto. Entonces, también a nivel de producción, eso hay que coordinarlo ahí. ¿Cómo sería esa parte? Pues lo que yo te digo, o sea, como que tratar de tener una programación de eso, pues en algunas mujeres puede que sea, o sea, fijo, mejor dicho, o en otras que sea muy difícil saber cuándo. Ujú. En esos casos, pues yo creería que es más o menos como llevar un control, que de hecho yo lo llevo hace algunos meses y me funciona más o menos bien, y es que yo soy muy ordenada con mis hábitos, ¿no? Entonces yo utilizo un tracker de hábitos y yo pongo entonces que hoy hice ejercicio en la mañana, entonces pongo ahí que sí hice, que sí leí, bueno, mis hábitos, ¿sí? Entonces yo dije, ¿por qué no hacer lo mismo? Pues con mi periodo. Ujú. Entonces lo pongo la casillita en otro color, Ok. ¿sí? Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy no, así. Y entonces ahí más o menos, uno como no sabe la fecha exacta, al menos puede ver una fecha tentativa. Entonces Ok. yo lo he hecho más o menos desde diciembre y pues más o menos ya como que uno va sabiendo. O en algunos casos, que me pasa a mí, que eso tengo entendido que les pasa a varias mujeres, a muchas, y es que nos empieza dolor en los senos, unos 2 o 3 días antes. Entonces, eso puede ser, o que no les duele los senos, tienen otro síntoma que no sé cuál es, les duele, no sé qué les duele, ¿sí? Porque no sé. Pero algún síntoma que ellos digan, a mí me empieza un dolorcito por aquí o esto o lo otro, y yo ya sé que por ahí en 2 o 3 días me llega el periodo. Entonces, eso puede ser ya como sí, como El indicativo. una pista, sí, una pista de de que yo puedo avisar a la empresa, mira, aproximadamente en 2 o 3 días voy a tomar esa licencia porque, pues explicarlo, ¿no? Porque se supone que todo esto es también para dejar el tabú Ujú. de todo, de que la menstruación, de que se manchó, de que la toalla, de que a escondidas, todo, ¿sí? Entonces explicarle a la empresa como, como pues mira, estoy teniendo estos síntomas y eso me pasa unos días antes de que me va a llegar el periodo y decirlo y realmente creo que es una buena práctica, tanto la del tracker como decir más o menos estos días en un calendario o como quiera que sea, pero llevar como un control, o esto otro de los síntomas previos que podría funcionar bien para que la empresa pueda tener un tiempo de reprogramar sus actividades. Y ahí viene un proceso de educación de parte y parte, o sea, uno que es la educación a las personas que digamos que están cobijadas dentro de este tema de la licencia y es que hagan uso responsable del derecho, ¿sí? Eso, es que eso realmente existe para cualquier derecho que uno tenga, la idea es que uno no abuse de él, ¿no? Y pues si abusan, ahí tiene su consecuencia legal. Entonces, y así tiene que ser, porque es que todos debemos tener un límite. Yo con eso en lo personal estoy muy de acuerdo. Pero la idea es que existan opciones y la persona que lo necesita pueda escoger, tengo esta opción porque la necesito, y no como que se les coarte como que no, es que usted tiene que estar aquí todo el tiempo. Entonces viene un proceso de educación a las personas y también a las empresas y a todos estos líderes de área, recursos humanos y jefes que a veces también esto lo ven como un tabú y pues de pronto nosotras como mujeres hablamos un poquito más abiertamente de esto, pero los hombres no. Entonces a veces como que, Y ni uy, ella me siquiera, dijo que tenía esto. Sí, no, las mujeres, no todas, ¿no? Pero pues en ciertos pero segmentos se ve un poquito más complicidad frente a sí, estas temáticas, pero todavía hay mucho tabú. Entonces, decirle, mira, me pasa esto, no sé qué, que la persona te diga, listo, yo entiendo eso, y que no entremos también a las prácticas de discriminación, que es como esa parte no tan chévere que puede llevar también este tipo de iniciativas que ya lo vamos a hablar. Entonces, me parece importante eso. Y antes de continuar como con esta pregunta que tenía, quisiera hablar es de que, bueno, si yo le niego el permiso a la persona, también está como esa situación de que uno está y no está, porque le está doliendo todo. Eso sería como lo que le llaman el presentismo, ¿no? ¿Tú sí, cómo lo has visto? que tú estás ahí y estás como robot haciendo lo que se supone que tienes que hacer, pero Ujú. tu mente está en, me está doliendo terriblemente, yo debería irme de aquí, no quiero estar aquí. Entonces, yo hablo mucho de motivación al personal de la empresa y Ajá. eso está dentro de eso. Si la persona no está motivada, no está bien.
y no solamente en estos temas, sino hay también temas, digamos, estos temas hormonales también cambian mucho las emociones, todo esto que afecta muchísimo y también afecta el clima laboral, entre otras cosas, que si yo llego con cara de puño, pues sencillamente voy a contagiar a otros y pues digamos como se dice de manera coloquial, la manzana podrida pudre a las otras. Entonces como que llega alguien con mala actitud por X o Y motivo, que en este motivo sería algún síntoma, y, y entonces los otros ya también se pueden contagiar de ese mal ambiente y eso también puede generar efectos contrarios dentro de la empresa. Entonces todo eso es pues importante tenerlo en cuenta porque a veces hay una frase de Daniel Javier que él dice, lo obvio es tan obvio que por obvio no lo vemos. Entonces está ahí, pero no nos damos cuenta de que está ahí, por más de que lo veamos todos los días. Entonces es muy importante. Y también acá Angie dice que existen aplicaciones para, como para llevar un control de las fases del ciclo menstrual y hace buenas predicciones. Pues yo no suelo utilizarlas, pero sí. Ahí ya le dieron el dato. O sea, sí he usado un par antes, pero como que no me acostumbro. O sea, yo soy como de otras cosas más prácticas tal vez en algunas cosas, entonces pues es por eso. Y pues esa es como mi aporte en esa parte. Yo por aquí quisiera mencionar algo que también nos dice ella y es lo del tabú, ¿no? Soy en el del colegio, obviamente, e incluso desde el hogar, ¿no? Entonces hay muchos hogares que a la persona nunca le explicaron nada, sino que se enteró porque un amiguito, una amiguita le contó, ay, esto es algo normal que pasa en su cuerpo, entonces desde ahí a veces empezamos con esto, pero entonces esto nos lleva a pensar que en las empresas debemos tener protocolos para manejo de estas situaciones, e inclusive ni siquiera esperar que exista la ley, sino que eso ya lo podemos hacer y empezar a programar cómo vamos a tener, más o menos uno empieza a mirar, bueno, el ausentismo, si yo miro en la lista y yo veo tales personas de manera frecuente se me ausentan por endometriosis o por cólicos o por pues temas que uno los ve relacionados a eso, pues uno ya como que puede, en el caso de lo que tú mencionas mucho, es programar su producción o programar sus actividades y desde la óptica también de la salud es, bueno, yo ya sé que estas personas tienen eso, entonces deben tener un problema de salud frecuente porque uno mira las fechas y uno dice, más o menos los periodos como que van dando así. Y ahí también casi siempre las personas que se ausentan por eso tienen controles médicos, o sea, no es algo aislado, no es como que, ay, no, yo me ausenté y ya, no, sino que casi siempre son las mismas y tienen esos controles médicos, pero ahí es donde también ellas merecen una protección al empleo, porque pues la idea no es que se ausente entonces el jefe o la jefe diga, bueno, ya hay que sacarla porque no es productiva. Sí, que de hecho en el proyecto de ley está pues que la persona no puede ser despedida por estas ausencias o por estos permisos, porque también se le va el peso de la ley a la empresa. Que creo que sí falta una partecita también en el proyecto de ley, y es lo que tú decías. ¿Cuál es la consecuencia para esta persona que abusa de su beneficio? Entonces, porque está especificado, digamos, la sanción para la empresa, pero no para la persona que lo usa y no necesita usarlo. Entonces, creo que sí hay algunas falencias ahí. Entonces, la empresa, si no estoy muy mal, si, digamos, le niega el permiso a la persona, no solamente está obligada a dárselo, sino que aparte de eso debe pagarle el doble del día. Algo así estuve leyendo. Y también se hace un despido, ¿no? Y cuando para eso iba así. Y también cuando despide a la persona por estas ausencias, entonces tiene que pagar, si no estoy mal, hasta un salario como de 12 días. ¿Tú me corriges si de pronto sabes el dato exacto? 20, son 20. Es de varios días, es como una indemnización que se le hace a la persona porque no tiene por qué ser despedida por este hecho. Igual eso también depende del tipo de contrato, ¿no? Porque, o sea, se daría como una nulidad al despido. Entonces, básicamente, casi siempre cuando hay esos procesos hay un reintegro. Entonces, imagínense, la debe reintegrar y fuera de eso, si la despidió, hagamos el ejemplo.
La despidió el 1 de enero y resulta que ella por allá en marzo se dio cuenta, ¡ah! Mi despido fue injustificado porque a mí me sacaron por este proceso, ¿cómo así? Entonces ella solicita y hace todo su proceso legal reclamando pues lo que merece. Entonces todo ese tiempo que pasó de enero que no le pagaron, de febrero que no le pagaron y lo que se lleve el proceso de marzo hasta que ya den la orden de que ella retorne, pues le tienen que pagar también ese retroactivo porque fue un despido injustificado. O sea, fuera de la sanción que existe dentro de la ley, existe también como todo ese tiempo que el despido fue injustificado. Entonces miren que cuando uno va sumando el hecho de negarle el derecho a esa persona, pues ahí también nos va saliendo carísimo. Entonces hay que pensarlo 2 veces. Ah, ahí me Total. gustaría leer. Y hay que leer la letra chiquita también, porque también imagino que vendrán muchas cositas por ahí, menuditas para leer. Entonces, pues, porque Y este algo hasta que ahora me es el gustaría, proyecto, pero puede ser modificado y ajustado. exacto, y algo que también me gustaría complementar un poco es que si esto se va a ver como una licencia, o sea, homologada a lo que es una incapacidad en cuestión de cobro y en cuestión de muchas cosas, si se va a ver homologada, esta podría quedar cobijada bajo una ley que existe, que es la 1333, que es la que habla del abuso del derecho de incapacidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, en teoría la ley ya existe. ¿Sí? O sea, la ley de que si yo me voy que porque tengo el partido de fútbol y entonces me hago el enfermo y no sé qué, eso ya existe. Lo que pasa es que ahí se requieren unas pruebas y por eso es que mucha gente no la pone a funcionar, porque las empresas no se van a poner a recopilar pruebas porque dicen, no, pues este se ausenta una vez cada 15 días o una vez al mes y pues prefiero eso que ponerme a recopilar pruebas. Pero entonces ahí también entra como el otro cambio y es porque en este caso a veces de pronto somos un poco más renuentes a eso sabiendo que conocemos que hay trabajadores en nuestras empresas que hacen ese tipo de mañas, que tienen como esa práctica de volarse los viernes o los lunes o no llegan. Entonces, como que esa ley ya existe y pues si eso queda cobijado de una manera similar con una incapacidad, ahí caería. O sea, ahí está, ya existe esa reglamentación. Y lo otro que también me parece importante decir es que esto es una ley, pero esto va a requerir que le metan ahí como un detalle donde diga cómo se va a aplicar, todas las condiciones que tú estás mencionando. La cosa es que, pues primero que la ley la implementen, no sabemos, y segundo, pues también que en ese detalle, la letra menuda que mencionabas, no vaya a tener ahí como esos llamados micos ahí que de pronto puedan no ser tan chéveres. Sí, sí, porque igual es que hay cositas con las que a veces uno no está de acuerdo y uno dice, súper chévere la ley que van a sacar, pero la letra chiquita dice como, pero, un montón de peros, que de pronto no sea tan chévere como tú dices. Y, y pues bueno, acá preguntan que si no toman la licencia, que deberían tener un espacio en la empresa para poder controlar la situación y sus emociones. Imagino que una persona que tenga el periodo y no solicite la licencia, pues Pues yo pensaría que en ese caso como que la idea es, bueno, si es el coliquito, el dolorcito mínimo o un leve dolor de cabeza, o sea, si es algo que realmente para mí desde mi conocimiento de mi cuerpo yo digo, no, pero es que, porque yo creo que a veces uno levanta todos los días y le duele algo, y eso pasa a veces que no, que es que me chusé, que no sé qué, digamos que son como dolorcitos mínimos que yo siento y que yo digo esto no me impide, no me está afectando, emocionalmente no me siento afectada, yo siento que estoy completamente productiva, pues a la final sigo mi trabajo normal. Pero si yo ya siento que hay algo, pues ahí sí tengo que tomar la licencia, porque a la final si estoy allí, ¿quién me va a curar o quién me va a poder ayudar ahí, ¿no? Yo lo que necesito es un descanso y precisamente para eso es la licencia. Eso es como lo que yo pensaría, ¿no? En esos casos. sí, depende como qué tan intenso o crónico sea pues el síntoma o el dolor que tenga la persona en ese momento. Y Así pues es. en cuanto a emociones, también hay personas que tienden a ser depresivas, por ejemplo, entonces eso como que les intensifica más la emoción. Entonces creo que sí es bueno tomarla en ese tipo de casos. De hecho, la mayoría de personas que sufren de endometriosis, o sea, sufren de la enfermedad y eso les desarrolla
en una depresión o en trastornos de ansiedad por la misma condición de no poder controlar eso, y es algo que todos los meses va a pasar. Y entonces digamos que sí son temas que van relacionados y que precisamente, yo insisto mucho, las empresas tienen que capacitar en estos temas porque no van a tener ni idea de cómo manejarlos. Así de sencillo. Y lo que Entonces, Nati, tú decías, un dime, segundo, dime. lo que tú decías de que no, la persona la despidieron en enero, no supo ni por qué, porque tampoco le dijeron, pero luego se dio cuenta a los 2 o los 3 meses. Entonces eso también es falta de educación por parte de la empresa. Y claro, muchas empresas evitan esa educación para mantener ignorantes a las personas y que no les reclamen luego. Entonces, pues también es como esa, tener conciencia de parte y parte, ¿no? Tanto a nivel empresarial como a nivel ya de persona como tal, y poder decir, bueno, vamos a educarnos y vamos como a ayudarnos entre todos para que las cosas pues salgan bien. Tú me ayudas, yo te ayudo, todos súper bien. Porque si no, pues ahí lo que va a pasar es que vamos a seguir ignorantes ante las cosas, tanto empresas como trabajadores, y pues no es la idea porque pues por eso estamos como estamos, por tanto desconocimiento que hay. Y pues de hecho Claro que estos sí. espacios son para eso, para aumentar un poco esa lucecita Ujú. y decir, esto existe, sirve para esto y hay pros y contras. Entonces, pues como para dar a conocer todo esto. Entonces, pues gracias a los que estuvieron hoy aquí conectados. Claro que sí, Nati. Y pues quería como ya para que hicieras una conclusión final, ¿qué le dejarías a las personas de este espacio que tuvimos acá y los que lo van a ver ahí como posterior? No, justamente eso, que estén pendientes a las actualizaciones que hay, porque esto hasta ahora es un proyecto. Lo que estamos hablando hoy son pros y contras, son muchas cosas, lo que pensamos como mujeres en nuestro día a día, o lo que hemos vivido de pronto con alguna amiga, alguna compañera, o en el trabajo, o estudiando, en alguno de nuestros ámbitos. Eh, pero pues al final esta ley podría cambiar, y hoy estamos hablando de algo y mañana podría tener otras cositas por ahí que también podrían ser debatibles y que también hay que estudiar, muchas veces esa letra chiquita, como les decía. Entonces mantenernos en ese constante aprendizaje y no quedarnos con lo primero que vemos. De hecho, no se queden solo con este live, vayan, lean la ley, lean el Justo. proyecto de ley, lean otras opiniones, lean noticias, todo ese tipo de cosas, eh, para que puedan también sacar sus propias conclusiones, porque esto no se trata de ponerles una camisa de fuerza de esto es la verdad absoluta, porque no la hay, sino de que también cada quien genere su propia concepción y su propia opinión de este tipo de temas. Entonces, Claro que sí. eso es. Gracias, Juli. Vale. Y yo me quiero ir con una última conclusión. Me quitaste un pedazo que yo iba a decir y era, y era que La de verdad conexión. saquen sus propias conclusiones. O sea, la idea es que ustedes acá se llevan la información y ustedes ya evalúan, analizan allá internamente. Pero para mí la gran conclusión, y no es por este like, sino, o sea, por este tema en particular, sino por todo lo que he visto, es que cuando uno está en los zapatos del jefe, uno lo ve de un lado. Cuando uno está en los zapatos del trabajador, uno lo ve del otro lado. Entonces hay que llegar a ese punto de conexión en que todos vamos a salir beneficiados de algo, y hay que entender que en ciertas cosas tenemos que ceder. Entonces, para mí la gran conclusión es que no nos vamos de un bando o del otro, simplemente tenemos que trabajar en equipo. Y en este caso, en cuanto a la licencia, pues, o sea, ni yo me voy a exceder pidiendo de más, ni yo tampoco me voy a poner a restringir lo que las personas merecen. Para mí, esa es mi gran conclusión, y creo que eso aplica para muchas cosas. Súper, súper, Juli. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los que estuvieron Vale. presentes durante el proceso del live. Y pues ojalá se repita con otros temas y también poder charlar un ratico sobre todo esto, que es bien importante tenerlo presente. Claro que sí, esa es la idea, y estaremos ahí contándoles qué otras cosas vamos a crear. Si tienen ideas, nos cuentan por ahí por el mensaje directo. Nos vemos entonces en una próxima, y que estés muy bien, Nati, y bienvenido, bienvenido, no, adiós a todos, y nos vemos en una próxima. Que esté muy bien, feliz noche. Sí, súper bienvenidas todas las ideas. Ahí Claro que sí. estamos. Muchas gracias por todo. Vale, chao, chao.